sicariato, que Pablo Escobar lo hizo famoso, y parece que estas telenovelas que están presentando fomentan eso, y se desarrolló otra vez el sicariato, pero ahora no en Medellín, sino en Bogotá, porque está entrando el narcotráfico, y han matado casi 600 personas este año con sicarios profesionales. O sea, la delincuencia creciendo en las grandes ciudades, injusticias, manifestaciones en Argentina, la gente está cansada de la injusticia. En España, ¿te han visto en Madrid cómo están apedreando hasta el Parlamento? Los jóvenes pueden salir con Daniel, por favor, los niños y jóvenes, vayan con Daniel que tienen allá una clase, vayan a tocar el mismo tema que yo, pero adaptado a los niños y a los jóvenes. Muy bien. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esta noche es justicia. Dios es un Dios de justicia. Y cuando hablamos de justicia, ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es justicia según tu opinión personal? Cuando hablamos de hacer justicia, ¿qué es hacer justicia? ¿Qué dirán ustedes en su propia opinión? Hacerlo justo. ¿Perdón? Hacerlo justo. Hacerlo justo, sí, muy bien. Y al hacerlo justo, ¿cómo se practica esa justicia? ¿Qué dirían ustedes? En pocas palabras. Bueno, justicia, yo entiendo que justicia es todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que proviene de Dios, toda la limpieza, santidad que de Dios proviene, es todo eso. Sí, ok, hay una acepción de justicia como santidad e integridad, ¿verdad? Pero esta justicia que está hablando es de el Dios que hace justicia, como que tiene el mallete, el juez, que hace justicia, ¿verdad? Dar lo que se merece. Exacto, darle a cada cual lo que se merece. Al bueno, premio, al impío, castigo. Ese es el concepto básico que tenemos de justicia, ¿verdad? Yo creo que Habacuc está molesto, porque está viendo como Nínive, como otras, el pueblo judío, hay corrupción, es lo mismo, corrupción, robo, borracheras, asesinatos, lo mismo. Y le pregunta a Dios, ¿por qué tú no haces nada? Esa es la pregunta del profeta, está molesto. Entonces vamos a mirar a Habacuc para que podamos entender la queja del profeta y la queja que también tenemos hoy. Porque Dios no hace nada con lo que está pasando en el mundo de hoy. Vamos a buscar a Habacuc en los profetas menores para información. Casi no hay información sobre Habacuc, ni de su nombre, ni de su origen, ni nada. La información es completamente nula. O sea que es un libro que tenemos que entrar directamente al texto porque no hay casi información del profeta. Entonces busquemos a Habacuc. Vamos a mirar las quejas del profeta, de ver que Dios, que es justo, que es santo, no hace nada. Entonces es lo que está el profeta quejándose. Entonces vamos a leer capítulo 1, los versos del 1 al 11. La primera queja de Habacuc y la respuesta del Señor. Entonces leamos antifonalmente. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Todos. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El envío acosa lo justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Algo parecido a lo que estamos viviendo hoy? Claro que sí, claro que sí. Hay casos de injusticia archivados que no se han podido resolver aquí en Puerto Rico, archivados, ¿verdad? De crímenes, asesinatos, algo pasa, pero no se pueden resolver, ¿verdad? Y entonces, eso pasaba, mira, la época, años 600 antes de Cristo, estamos hablando de 2600, ya pasaba eso, o sea, para que tengamos una constante de la humanidad. Y vamos a Chile, y está igual. Vamos a Canadá, igual, vamos a Londres, igual, eso es una constante del género humano, ¿no? Entonces vean la respuesta del Señor, del 5 al 11. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Todo. Estoy instalando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de
son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Entonces Dios utiliza muchas veces al diablo para castigar a los impíos. Dios utiliza a veces países injustos e impíos y malvados para castigar a los desobedientes, ¿no? Y hoy en día se está armando Corea del Norte con armamento nuclear. Y hablamos el miércoles pasado que está amenazando a los Estados Unidos porque tienen cohetes teledirigidos. Se está armando Irán. Esa es la preocupación que tienen los Estados Unidos, si tiene armamento nuclear o no. Israel, la hermana de él me informó la noticia, ¿verdad? Que Israel ya dijo que antes de las elecciones va a atacar a Irak o a Irán. Porque eso hay una pelea, como vimos en clases anteriores, desde Esaú y Jacob, esas naciones están peleando, ¿verdad? Entonces, hay posibilidades y amenazas de guerra y hay muchas injusticias desde el punto de vista económico. La economía mundial está atrapada porque los grandes capitales y los bancos internacionales tienen atrapada la economía. Entonces, vamos caminando, como bien dijo el historiador Justo González, los ricos cada día serán más ricos y los pobres cada día serán más pobres. Pero ahora no es de naciones, es ahora como un grupo mundial, que tienen, las transnacionales tienen el control y cada día absorben más. Entonces, así está el mundo, y así está la economía, y esa es la amenaza para todos. Y se pregunta uno como cristiano, ¿y qué hace Dios? ¿Dios no ve lo que está pasando? ¿Dios no actúa? ¿Ve? Esa es la pregunta que hace Habacuc y la que nos hacemos nosotros. ¿Qué hace Dios cuando experimentamos injusticia? Cuando vemos un niño secuestrado en España, amarrado, ¿y qué hace Dios? Niños violados sexualmente, como está pasando aquí en Puerto Rico, hay violadores por todo el país que abusan sexualmente de los niños en el hogar, a veces parientes. Y entonces, ¿qué hace un niño impotente cuando hay un abuso, un adulto que lo está abusando, o lo está explotando, o lo está maltratando, ¿verdad? Y esa es la pregunta que nos hace, ¿qué hace Dios? Y por eso nosotros tenemos que también identificarnos con el profeta, con el deseo de que se haga justicia, ¿no? La palabra del Señor dice en Mateo 5, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ves? Nosotros tenemos que tener esa hambre de justicia. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica para que entonces tú, por favor, escribas cuáles son las situaciones. ¿Me ayudas a repartir? Una tarjetita a cada uno y unos lapicitos y un lápiz, si no tiene lápiz, le damos lápiz. Escribe por favor ahí una o dos o tres situaciones de injusticia que a ti te molestan que Dios no haga nada. Puede ser de tu familia, puede ser del país o del mundo. Pero una o dos o tres situaciones de injusticia que a ti te gustaría ver que Dios hiciera algo, pero Dios no hace nada, ¿verdad? Escríbelo ahí en la tarjetita. Situaciones de injusticia que a ti te gustaría ver que Dios hiciera algo. Escríbelo por favor en la tarjetita. Es para tu reflexión personal, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son esas situaciones de injusticia que te gustaría que Dios hiciera algo y no hace nada? Sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en el país, sea a nivel mundial. Gracias, Jan. Muchas gracias. Perfecto. Todos tienen tarjetita, ¿no? ¿Yo tiene? Ah, bueno. Sí, escríbelo ahí. Y ¿cuáles son las situaciones de injusticia, sea en tu familia, en el país o en el mundo,
que te gustaría ver que Dios hiciera algo, pero Dios o no hizo nada en el pasado o no hace nada. Y a ti te gustaría que Dios hiciera algo. Que no vemos la mano de Dios, ¿no? Vemos la injusticia, robos, asesinatos, todo, y no vemos narcotráfico creciendo. Pon la que a ti te molesta, lo que a ti te incomoda. Muy bien. Una, dos o tres, no tiene que poner las 20 cosas que te molestan esta noche. Una, dos o tres, ¿no? Las que más te molestan, ¿no? Que están ahí molestando en el cuerpo, porque yo no sé nada, ¿verdad? A mí me pasa todos los días, yo digo, Señor, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no hacen nada? Mira esto, predica uno, predica y la gente no le importa. Señor, ¿por qué no mueves este país? ¿Verdad? Así uno se pregunta eso, ¿no? Entonces, escríbelo. Escríbelo, puede ser desde el punto de vista espiritual, económico, salud, porque Dios no sana a los que tienen cáncer, porque Dios no hace algo, ¿verdad? No vemos el mover de Dios. Y muchas veces los impíos por eso que se burlan, mira, Dios no hace nada. Y uno dice, Señor, mira, cómo se están burlando, haz algo, ¿verdad? Muy bien, pues escríbelo ahí. Y entonces pasamos otra vez al libro de Habacuc. Lo escribes y lo guardas ahí, lo tienes un momentito porque lo vamos a usar al final de la clase otra vez. No lo botes ni lo entregues. Guárdalo ahí, para al final de la clase lo vamos a usar otra vez. Bueno, muy bien. Los que ya terminaron, levanten la mano. Bueno, ya tengo un grupo. Entonces vamos a ir mirando Habacuc, capítulo 1, versículos 12 y 13. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a ver la pregunta fundamental del libro, ¿no? Y que expresa esa molestia, ¿no? Y aquí, noten que a Dios no le molesta las oraciones sinceras, a cuando sean fuertes. Porque uno puede decir, no hable con Dios así, respeta, no. Él no está ofendiendo a Dios porque está siendo sincero. A Dios le gusta más la oración sincera, a cuando sea descarnada, que la oración muy dulce, llena de hipocresía. Y por eso los profetas son muy fuertes, Jeremías también, y otros, que le hablan a Dios así, raspado, pero porque le dan con sinceridad, ¿no? Y veamos a Habacuc como le dice a Dios en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Ahí está el reclamo del profeta. ¿Por qué permites eso? Tú que eres limpio, ¿por qué permites? Está molesto el profeta, ¿verdad? Y es la oración que nosotros hacemos. ¿Por qué Dios sigue permitiendo tanta pobreza, tanto sufrimiento? Si Dios creó el mundo perfecto, ¿por qué? ¿Verdad? Y es la pregunta que nos... Ahora viene la respuesta de Dios. Pasemos al capítulo 2, versículo 2, para que veamos la respuesta del Señor. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Cuando fundamos esta iglesia tenemos una visión. Y cada pastor que funda una iglesia tiene una visión. ¿Ve? Y el Señor dice, la visión, aun cuando tarde, espérala porque vendrá. ¿Ve? ¿Cuál es la visión?
evangelizar a Puerto Rico. Esa es la visión de todo pastor. Vamos a fundar una iglesia y vamos a evangelizar el mundo. Y no se cumple, y no se cumple, y uno sigue. Otro aniversario y seguimos ahí, los mismos. ¿Ve? Y el Señor dice, espérala, porque cuando se tarde vendrá. ¿Ve? El mundo va a ser evangelizado, cueste lo que cueste. ¿Ve? Y la iglesia sigue extendiéndose. Entonces ahora el Señor empieza a especificar lo que le molesta al profeta, lo que está viendo. Y tranquilo, porque a cada cual le voy a dar lo que se merece. Y empieza a especificar ahora punto por punto. Dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Acuérdense, ¿a quién le impactó este versículo? ¿Alguien se acuerda? En la historia. ¿Quién fue el que fue impactado con este versículo? Pablo, sí, el Pablo lo menciona en Romanos. Y después en la historia, 1500 años después, el año 1500, ¿quién fue impactado con este versículo? Martín Lutero. Cuando él vio al justo por la fe vivirá, no es de indulgencia. Y este versículo sacudió a Martín Lutero. Y nosotros somos frutos de eso, toda la iglesia evangélica es fruto de lo que hizo Martín Lutero. La iglesia evangélica surge de este versículo, el justo por la fe vivirá. ¿Ves? Porque no es por obra, no es por explotación, sino por la fe. Entonces, y esto viene de Habacuc. Ok, además, versículo 5, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Sigámoslo antifonalmente, el versículo 6, los hermanos. Hay así. ¿No se levantarán de repente tus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia? Hay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa, exterminaste a muchas naciones, pero usaste tu gloria de gracia. Por eso, hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Hay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria, pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres, que se vuelve sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia. Que te aplaste la violencia que cometiste contra el Líbano, que te abata la destrucción que hiciste de los animales, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Muchos textos son famosos de Habacuc, son conocidos, ¿verdad? Conocidos porque es un profeta que está hablando de la justicia que a la larga Dios va a hacer. Y por eso tenemos que aguardar. Esta mañana hablamos con María y con la hermana Delia, estamos reunidos en la oración y estábamos con esa inquietud de lo que está pasando. El debate presidencial anoche, que trae mucha zozobra de las diferentes políticas
que cada candidato está presentando, que unas son buenas, pero afecta a otras áreas. En Puerto Rico igual, cada alcalde, cada gobernador. Y estamos en una como que no hay una claridad qué es lo que realmente conviene. Ya no estamos claros, ¿verdad? Y entonces cuando preguntan, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Es lo que pasó en Venezuela también, elecciones sorprendentes, ¿verdad? Entonces, estamos en este momento en la necesidad de volver a reafianzar las promesas de Dios. Que Dios, como dice acá, cumple la promesa. Y cuando la visión tarde, volverá y llegará. Y todo esto que proclamamos, que Dios va a hacer justicia, que todo, llegará. Y a veces como que decimos, no, Dios no va a hacer nada, mira tanto tiempo, ¿cuánto hace que esto se predicó? Dice que, mira que no pasa nada. No, dice, no te desanimes, porque cuando tarde llegará, lo que está diciendo el profeta, porque note que el profeta escribe para la época de su tiempo, pero también para los futuros, para el futuro. Y así como se cumplió en aquella época, porque los judíos fueron castigados, con lo que está anunciado que ya se cumplió, sin embargo, se va a cumplir al final otra vez, cuando venga el juicio final, cuando Cristo venga con poder y gloria. Entonces, estos diversos ayes muestran que Dios sí va a juzgar. Señor, y el narcotráfico lo va a juzgar. Y los violadores de niños los va a juzgar. Y los que violan mujeres serán juzgados. Y los que le entran al gobierno a robar serán juzgados. Y los padres que maltratan a la esposa y a los hijos también. ¿Ves? No hay área de la injusticia que Dios no vaya a tocar porque Dios se da cuenta de todo lo que está pasando. Y es lo que está en esta descripción está haciendo él. Y menciona 5 ayes en este grupo, 5 ayes. ¿Qué es ay? El ay, ¿qué significa el ay? Dolor, castigo, viene juicio. Por eso la gente, ay, ¿ves? Cuando el terremoto de México, yo me acuerdo que salió en el periódico, ay, Dios, ¿ves? Es cuando la gente, una cosa fuerte, entonces, ay, Dios, ¿por qué nos pasa esto, verdad? Pues eso viene. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica para profundizar en esos castigos que Dios va a enviar y para estar tranquilo y seguro porque todo va a caer en orden, todo, Dios está en control, Dios está en control. La Tierra no es sino un punto de nuestra galaxia. Y Dios tiene en control todas las galaxias, son billones de galaxias, están bajo control de Dios. Imagínate que sea la Tierra un punto, no se le va a escapar a Dios. Y sabe todo lo que está pasando, todo. Lo bueno y lo malo. Pero es que Dios dice, cuando ores a tu Padre, ora en lo secreto. Porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, lo que hacemos uno en lo secreto es decir, dalo, ahí está orando, qué lindo. Tengo mi siervo, mi sierva ahí orando. Y Dios se complace. En vez de buscar el aplauso del público, estamos buscando el aplauso de Dios. O sea, está orando. ¿Ve? Porque Dios lo que hacemos en secreto lo recompensará en público. Pero no nos preocupemos mucho por lo que pasa a nivel internacional o porque la iglesia no está en este momento está en una crisis. No nos preocupemos. Seamos fieles. Porque una persona fiel, dice Santiago, la oración del hombre justo tiene mucho poder. Y una persona puede sostener un país. ¿Por qué? En el diluvio, como vimos el sábado en el retiro, en el diluvio se salvaron 8 personas, de toda la humanidad, solamente 8 personas. En el castigo de Sodoma y Gomorra solamente 3, Lot y sus 2 hijas. ¿Ve? Y cuando Dios iba a castigar a Sodoma y Gomorra, Abraham le preguntó, si hay 50 justos, ¿tú la castigarías? Dijo, no la castigo. Y lo bajó hasta 10. ¿Ve? Si Abraham hubiera seguido bajando hasta 3 o 1, Dios no lo hubiera castigado, pero él se quedó ahí. ¿Ve? Entonces tenemos que tener, esta noche que estamos tocando este punto, ante toda la injusticia, confianza, seguridad. Dios está en control y Dios nos va a proteger. Y se cumplirá lo que el mundo se halla en el conocimiento de Jehová. La tierra entera. Y por eso el Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Ve? Esa zozobra, que lo que no callen, porque Dios está en su templo, está todo bajo control. ¿Ve? Entonces vamos a numerarnos del 1 al 5, ¿ok? Y cada cual va a grabar el número que le tocó, del 1 al 5. Cada cual acuérdense el número que le tocó para dividirlos en los grupos, ¿ok? Entonces empieza María, Janet, 2 y 5, 1, 2, 3, Miriam, no, perdón, no, Artica, guarda el número, 1, 2, 3, 4 y 5, y Delma. Empezamos 1, Nanet, 2, 3, 4 y 5, Carmen. 1, Felo. 2, Gonzalo. 3, Lilian. 4 y 5, Leri. ¿Ok? Entonces, cada cual pone el número
Va a buscar los del 1, los del 2. Número 1 en la esquina de allá, número 2 aquí, número 3 en la esquina de allá, 4 allá y 5 en el centro. 1, 2, 3, 4 y 5. Busquen sus números. Muy bien. 2, aquí están los 2 con Gonzalo. Muy bien. ¿5? El centro, en el centro. En el centro. Bueno, entonces miren lo que les voy a dar, hermano. Los unos allá, uno. Uno. Hermana Delia, 1 allá. Soy el 2. Pero tú eres el 5, Idelma. Ok, perfecto. Muy bien, ¿ya están todos? Muy bien. Falta otro uno. ¿No se grabaron el número? El 1, no se lo grabaron. El número. Felo creo que es un 1. Felo aquí, Felo es de aquí, de este grupo. Sí, Felo es 1. Aquí. Ok, ahora sí, ya estamos. Bien. Bien. Bien, hermanos, entonces van a leer este texto. Van a leer este texto y lo van a explicar. No es fácil, porque hay lenguaje literal y lenguaje simbólico mezclado en todos los textos. Pero ustedes traten de interpretarlo, ojalá buscando explicaciones de otros textos de la Biblia, ¿ok? Entonces, el grupo número 1 va a leer los versículos, todos estamos en el capítulo 2, todos en el capítulo 2 de Habacuc, todos, capítulo 2 de Habacuc. El grupito 1 va a leer los versículos del 4 al 8, los ricos robando. ¿Qué hace Dios con los ricos que roban? Versículos del 4, versos del 4 al 8. Todos en el capítulo 2, todos estamos en el capítulo 2, sí. Capítulo 2, versos del 4 al 8. El grupo número 2, capítulo 2, versos del 9 al 11. La ganancia sin justa. Hay un ay ahí. Todos tienen un ay. Ay. Van a buscar ese segundo ay. Versículos del 9 al 11, el segundo ay. Ganancias injustas. Grupito número 3, van a leer versículos del 12 al 14. Capítulo 2, versículos del 12 al 14. El ay de los asesinatos. Ay. El grupo número 4, versículos 15 al 17. Capítulo 2, versículos 15 al 17. Hay de los que beben y emborrachan a otros. Y el grupo número 5, capítulo 2, versículos 18 al 20. Hay de los que hacen ídolos. Hay de los que hacen ídolos. Son 5 ayes. ¿Ok? Lo leen y lo explican. ¿Y cómo se aplica al día de hoy? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a explicar? El aire, nada más. No, sí, el tema central de ese párrafo, el tema central. ¿Qué es lo que quiere decir ese parrafito? Versículos 4 al 8. Ya lo leímos. ¿Qué es lo que tenemos que explicar? Sí, entonces lo leen y lo explican. ¿Y cómo se aplica al mundo de hoy? ¿Cómo lo aplicamos? Lo leen, lo explican
¿Y cómo se aplica al mundo de hoy? ¿Qué quiere decir eso para el mundo de ese pasaje? ¿Qué quiere decir y cómo lo aplicamos al mundo de hoy? ¿Me prestas el beeper del el control del aire porque está muy frío? Sí, sí, voy a apagar otro. Dar dos nomás.
Ya. Podemos poner, Sí, eso no importa. eso no importa. Usted dijo que del 2, pero yo le Sí, digo, no, pues para ponerle una conclusión. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres. Ok. Bueno, muy bien. Los que ya terminaron, levanten la mano. Los que ya terminaron, por favor, levanten la mano para hacer. Muy bien, el grupo número 2 ya terminó. Felicitaciones. El grupo 1 también, muy bien. Grupo 3 también ya terminó, muy bien. ¿Quién más? Y el 5 también, muy bien. ¿Usted ya? Ah, muy bien. Y el 1 también, perfecto. Entonces, por favor, regresamos a las sillas para los informes. Por favor, regresamos todos a las sillas. Va a formar el grupo número 1, entonces primero. Vamos a escucharle al grupo número 1 su informe. Pueden permanecer así en el grupito. Pueden permanecer ahí, vamos a escuchar, sí. Está bien. Escuchen, el grupo número 1 va a informar acerca de los versículos 4 al 8, donde Dios le responde. Los ricos, todo el grupo viene aquí, todo el grupo al frente. Todos los grupos. En Anet también. Al frente todos, sí. Porque trabajaron todos. O sea que, Eso es así. sí. Si quieren añadirle. Bueno, ok, exacto. Ellos me ponen a mí, pero sabes que estaba tratando de pasarlo, pero está bien. Ahí. Muy bien. Escuchen esto, hermano. A nosotros nos tocó del capítulo 2, ¿verdad? Del 4 al 8. Entonces, como dijo el pastor, lo más importante aquí es que el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Por la fe vivirá el justo.
Y los justos somos aquellos que hacemos todo lo que agrada a Dios, cumplimos con sus mandamientos, nos congregamos, oramos, o sea, que hacemos la voluntad de Dios, que eso lo añadió mi hermanita aquí. Así que el tema central, como dice aquí, pues, ¿verdad?, es ese. Aquellos que la codicia y arrogancia no prosperarán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el codicioso y el que es arrogante confía en ellos mismos, en sus propias fuerzas. Pero nosotros los justos no confiamos en nuestras fuerzas, sino que confiamos, ¿verdad? Tenemos puesta confianza en Dios. Nosotros vivimos por la fe. Dios actuará por su pueblo. O sea que tenemos esa promesa, ¿verdad? Y esa seguridad de que Él será justo, ¿verdad? Y nos dará según lo que merezcamos. Así que, y el que vive por fe, Dios tiene el control. Nuestra confianza está en Dios. Será liberado y seremos salvos por Él. Así que si alguno más quiere, ¿verdad?, añadir algo, pues lo puede hacer en libertad. ¿Si quieren añadir algo del grupo? ¿Quieren alguna palabrita? Sí. Es que ¿Está bien? teníamos la conclusión, pero Bueno. no la vamos a dar después, la va a dar el pastor. Muy bien, un aplauso para la gloria de Dios por el grupo número 1, un muy buen trabajo. El grupo número 2, por favor. Escuchen esto, versículos 9 al 11, las ganancias injustas. Escuchen lo que descubrieron los hermanos. El 12, 9 al 11. Aquí está. Ganancias injustas, del 9 al 11. Tenemos el grupo aquí, estamos las compañeras y el compañero, somos A número 1, ¿saben? Hay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Palabra de Dios. ¿Sí? Son tus máquinas. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso, hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Concluimos los cuatro, especialmente los mayores al lado mío, que tenemos un ejemplo bien claro. Personas que quieren tener ganancias injustas también significa personas que quieren vivir una vida que no pueden, unas personas que están en unos puestos y quieren vivir ostentosamente. Pues tenemos un ejemplo bien claro aquí en Puerto Rico que se llama De Castro Fon. De Castro Fon es una persona que vivió siempre económicamente muy bien. Va a la política, pero no va a la política a servirle al pueblo, sino a servirse a él y a servir al grupo de él. Cambia de partido, hace cualquier cosa y vimos en toda esa etapa que él tiene que aparte de que se hizo daño él, hizo daño al grupo que él estaba o a lo que él representaba, también le hizo daño a su familia, porque vimos hasta hace poco sus hijos, sus divorcios, todo. Es un desastre, su papá sufriendo muchísimo. Pues llegamos a la conclusión de eso mismo. O sea, que la persona que tiene ese tipo de vida sabe que va a tener su paga, tarde o temprano, el Señor se va a encargar de él. Y probablemente ese desvío de vivir injustamente, haciéndole daños a otros, va a marcar a su familia por generaciones y generaciones, porque siempre las personas van a decir, ese es la hija de él o el nieto de él, y creará una duda de que esa persona, aunque no sea así, puede hacer lo mismo, porque pues, dice uno, pues genéticamente lo lleva en la sangre, aunque no sea así, pero... Un aplauso para la gloria del Señor. El grupo número 2 trabajó muy bien, sacaron muy buenas conclusiones. El grupo número 3 van a informar. El grupo número 3, por favor. Escuchen esto, hermano.
El grupo número 3, 12 al 14, versículo 12 al 14, los asesinatos. Sí, no. En este grupo trabajamos todos y cada uno tiene una parte. La parte mía es, ¿para dónde va? Vente. La parte mía es presentar al grupo. Bueno, nosotros tuvimos que consultar con el pastor porque estamos un poquito confundidos. Hay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Pues ahí el pastor nos ayuda un poco porque nosotros no entendíamos eso, pero más o menos como nos explicó es que muchas veces trabajamos, pero al final las cosas se destruyen, todo se destruyen y nos cansamos de hacer las cosas total por nada, porque al final pues en verdad donde tenemos que esforzarnos es estar con el Señor y hacer las cosas correctas para el Señor, porque todo lo que hagamos acá fuera de lo que no es de Dios, pues se va a acabar y el fuego lo va a destruir. Aquí dice, hay del que construye una ciudad con asesinatos, ¿verdad? Y dice, hay, ¿verdad? Sabemos que vendrá el juicio de Dios, pues, contra esta gente que se dedica a hacer ciudades asesinando. Pero el 4, ¿verdad? Que dice tan lindo, dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Pues vemos que mejor, yo digo, ¿verdad?, que es mejor trabajar para llevar el Evangelio, ¿verdad?, para que así sea, porque a través de nosotros extendiendo el Evangelio es que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Mejor trabajar para ¿Quieren Gracias. añadir algo más? ¿O está completo? Muy bien, pues entonces le damos la gloria al Señor, un aplauso para la gloria del Señor. Muy bien, el grupo número 3. El grupo número 4 va a informar, por favor. El grupo número 4 va a informar acerca del versículo 15 al 17 sobre el pecado del beber. Escuchen esto, hermanos. Escuchen estos hallazgos de este grupo. Si se hacen a este ladito para que la cámara los coja. Sí, ok. A este ladito. Elías, a este lado. Exacto. Es que la cámara no Muy bien. Okay. A nosotros nos tocó Habacuc 2:15 al 17, que habla, ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino, para contemplar su cuerpo desnudo. Nosotros de lo que pudimos interpretar de lo que leímos fue que tenemos dos ejemplos. Tenemos uno en el Antiguo Testamento que habla de lo mismo, que es Noé, que habla así, Génesis 9:24. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Ahí podemos ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el día de hoy, que un ejemplo es cuando, como aquí habla de que una persona emborracha a otra, ahí podemos ver que pueden pasar muchas cosas porque la gente se siente, una persona puede aprovechar a la otra. Uno de los ejemplos que Denise dijo fue del incesto de María Isabel, que hay en la familia. En Lot con las dos hijas. Ajá, en Lot ajá. En Lot. Trajimos también donde dice, ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que los embriagas con vino, para contemplar su cuerpo desnudo. Entonces ahí vino a mi mente que las hijas de Lot, eso fue lo que hicieron
para ellas guardar prole, emborracharon a su papá y tuvieron relación las dos hijas, y eso se llama incesto. Y por el incesto hoy en día también pues entra maldición, porque eso no es el propósito de Dios. Otro ejemplo que también es que uno ve hoy día es cuando, por ejemplo, en las discotecas, que los hombres ahora le echan droga a los vasos para que la muchacha se le vaya el conocimiento, y ahí se aprovechan de ella. Y después en el 16 es que dice: con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria, pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres. Que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor, y sobre tu gloria la ignominia. Que ahí habla que que ignominia, que lo buscamos, es una persona que por sus actos y conducta vergonzosa ha perdido el respeto de los demás. Pues ahí es que quiere decir que todo lo mal que hizo una persona quiere que las personas que perdió sus valores le pase lo mismo para atrás. Que Dios haga justicia contra las personas que hacen el mal. A ver, ¿qué más? Y en lo que estamos diciendo en todo esto es que los que no están en el camino de Dios, después luego le viene la maldición, y por eso uno siempre tiene que hacer el bien y no aprovecharse ni de la gente ni de nadie, como han hablado los hermanos en los versículos anteriores. Así que él habla de que se haga justicia a las personas que cometen mal y se aprovechan de las otras personas. Dios les bendiga, buenas noches. En esa parte de la palabra que yo nunca la había escuchado antes, de ignomia, ahí es donde también yo entiendo que entra la parte donde la Biblia dice que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo. Y la persona viviendo en ese ambiente tan confuso, como dice mi hermana Denise, con cara de lechuga, pues, lleva ese estilo de vida, obviamente, pero se siente, se va vanagloriando en lo malo. Un caso bien conocido de esto que estamos hablando fue el caso de Lorenzo. Cuando pasó esto, ¿verdad? Hablaron y dijeron que su mamá estaba emborrachada, estaba drogada. Y mira cómo pasan las cosas. Quien paga las consecuencias por ese acto de ella fue su hijo. ¿Ve? Y como decía el pastor, a veces nosotros nos preguntamos por qué. Porque esa injusticia de ese niño que tal vez no tenía la culpa, que no tiene la culpa de lo que ella, ¿verdad? De lo que ella en ese momento no pensó que iba a pasar, que fue perder a su hijo por el acto que cometió, ¿verdad? Por las razones que sean. Y pues eso es un caso, no por juzgarla, sino pues que tal vez no pensó, ¿verdad? Por todo lo que dijeron, ¿verdad? Que ella era la persona que había propiciado, que había dejado entrar un hombre en su casa. Eso no lo sabemos, Dios lo sabe. Pero sí, en ese momento es un caso que, ¿verdad? Se parece mucho a esto. Las consecuencias que vienen después de lo que nosotros mismos propiciamos en nuestras vidas. Muy bien. Felicitaciones al grupo número 4, muy buen trabajo. Felicitamos. Pues, muy bien. Y el grupo número 5 van a leer versículos 18 al 20, la idolatría. Vamos a escuchar el informe del grupo número 5, versículos 18 al 20, la idolatría. Muy bien. Escuchen esto, hermanos, a ver los hallazgos de este grupo. ¿Qué encontraron en esos versículos? Muy bien. Pero el micrófono mejor, si me hace el favor. Sí, sí veo. Okay. Hola, a nosotros nos tocó del 18 al 20. Dice, ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo infundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos, que no puede hablar, solo está confiado en su propio artificio.
Ay del que le dice a un madero despierta y a la piedra muda levántate. Aunque están cubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guárdale toda la tierra, silencio en su presencia. Nosotros estábamos hablando de todas las veces que vamos a una iglesia católica y vemos muchas imágenes, tanto en España, en México, que le adoran a la Virgencita, en China, que si las plantas, los gatos, en los hindúes al Buda, los árabes, Alá, y aquí mismo en Puerto Rico los mitas, que siempre están de blanco, ellos tienen como una comuna aparte de todo esto, y dice la Biblia que para qué le vamos a adorar a alguien que no nos escucha, que no nos ve, que aunque tiene boca, no puede hablar, y aunque tiene ojos, no puede ver, y perdemos el tiempo. O sea, las personas que lo hacen pierden el tiempo y el deseo y el esfuerzo. Me decía la hermana acá que una persona salió de la catedral y pasó por su tienda buscando, porque realmente se sentía vacía, ¿sabes? Buscando algo que la llenara, porque no hay nada, o sea, no hay nada que dice la Biblia el final del capítulo. En cambio, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia, y eso realmente es reverencia a Dios. Eso es todo lo que resume el capítulo. Tenemos que ser reverentes a Dios, que es quien lo puede hacer todo, quien te escucha, quien sabe todo antes de que tú lo digas y antes de que tú lo hagas. Ella va a decir también algo. Muy bien. ¿Y Delma? Eso nos indica que el Señor nos manda que no debemos de adorar ídolos ni ningún tipo de imagen. Ahí dice que hay imagen de plata, de oro, por brillante que sea. Usted va y se arrodilla y tú sales, como le pasó a la señora que fue a visitarla a ella, sale igual que como entraste, porque tú te cansas de hablarle y hablarle y hablarle y no te va a responder porque no tiene vida, no tiene aliento, está muerto. Mas nuestro Dios, que estás en los cielos, allí sentado en su trono, siempre, tarde o temprano, Él contesta nuestras peticiones. Es como cuando Elías se presentó a los Baales, que ellos se flagelaban clamando a su Dios para que les respondiera, y su Dios no les respondía. Y él solamente sereno miró al cielo y enseguida bajó el fuego que ellos estaban pidiendo. Porque es que como nuestro Dios no hay ninguno otro. Y a ese es que hay que servirle. Amén. ¿Alguien más va a participar? Todo está muy bien. No, pues al Señor. Excelente trabajo este grupo número 4 también. Este punto que trajo este grupo se aplica a lo que estamos viendo en Halloween. El 31 de octubre es la noche de las brujas, donde se hacen misas satánicas en el mundo entero. Todo el satanismo se activa porque es el fin de año de ellos, el 31 de octubre. Y también invocan muertos, que está prohibido por el Señor, invocan muertos. Van a los cementerios, invocan muertos y piden que vengan parientes, abuelitos, todo, que vengan. Y eso está prohibido. Y nosotros por eso tenemos un Dios vivo a quien clamar. Nosotros no tenemos que buscar a ningún muerto ni nada. Tenemos un Dios vivo a quien clamar. Y se aplica mucho a este mes que estamos viviendo, que vamos a dar unas tarjetitas el viernes en Montelledra sobre no participar de Halloween, y el domingo también les vamos a dar para que nos ayuden a repartir lo que queda, donde quiera que vayas, a Walmart, a Kmart, repartir tarjetitas para que la gente sea consciente de que eso no le agrada a Dios, ¿no? Entonces, Habacuc termina, vamos a terminar, a concluir la muy buena trabajo. Un aplauso para la gloria de Dios por toda la clase, todos los grupos muy buenos, le sacaron el jugo al texto, muy bien. Entonces, vamos a terminar Habacuc 3, 13 al 19. Habacuc 3, del 13 al 19, para concluir.
Muy bien. Está bien, con el dulce me parece. Bien, hermano, Habacuc 3, 13 al 19. Vamos a leerlo. Porque aquí el profeta, del coraje que tiene al principio, cuando Dios le responde, le demuestra, todo esto está en control, todo, cada grupo, entonces ya se llena de confianza. Y entonces proclama cuando Dios llega a liberar al pueblo. Y entonces dice, y aun cuando Dios no haga nada, yo me gozaré en el Señor. ¿Ves? Entonces el estado emocional cómo cambió. De coraje, Dios no hace nada, Dios está en silencio. Una confianza total y una alegría.